Para la forma trigonométrica vamos a trabajar con el seno y el coseno. Entonces vamos a ver cómo podemos definir el seno y el coseno dentro de lo que es la estructura de número complejo. El seno, o sea, tanto el seno y coseno tienen que ver con la vinculación de lados de triángulos rectángulos. No sé si ustedes lo vieron en secundaria, se acuerdan, pero el seno siempre era el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno era cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. Entonces, acá veamos. La hipotenusa era lo que habíamos llamado el módulo de la hipotenusa viene a ser el módulo de z, es decir, lo vamos a llamar ρ acá. Entonces, quiere decir entonces que ρ siempre es como positivo. Entonces, por un lado tenemos la definición de seno. El seno de φ es igual a ¿qué? El cateto opuesto, ese viene a estar representado por esta distancia b, por la componente imaginaria b sobre ρ, y el coseno de φ va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta acá otra cuestión. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el número complejo, si nosotros lo tuviéramos acá, nos quedaría de este lado, significaría que si nosotros hubiéramos tenido acá el número complejo, ¿qué hubiera significado? Hubiera significado que la componente A es negativa porque estaría hacia la izquierda, ¿sí? Y la componente B sería positiva. ¿Por qué? Porque está también orientada igual que la del primer cuadrante. Tiene la dirección del eje vertical positivo. Entonces, la componente A sería negativa y la componente B sería positiva. Por lo tanto, en este caso, me quedaría el seno positivo y el coseno me quedaría negativo. Y haría referencia a un ángulo que mide más de 90, pero menos de 180. Sería un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Un ángulo que está entre 90 y 180. ¿Sí? Perdonen los ruidos, pero estoy de reforma. Bueno, vamos a analizar ahora qué hubiera ocurrido si esto hubiera estado en el tercer cuadrante. Esto es importante para cuando veamos radicación. Ahora, si hubiera estado en el tercer cuadrante, acá, ¿qué hubiera pasado? Bueno, acá entonces la componente A es negativa y la componente B también es negativa. Entonces, esto me hubiera dado negativo y este me hubiera dado también negativo. Hubiera sido un complejo de la forma, por ejemplo, menos 3 menos 2i, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido así. El caso del segundo cuadrante era una cosa de la forma 3 menos 3 más 2i. Y en este caso, si está en el cuarto cuadrante, bueno, en el caso del tercer cuadrante es un ángulo que está entre ¿qué? Entre 180 grados y 270. Y si hubiera sido el cuarto cuadrante, tendría la componente A positiva, entonces el coseno sería positivo y el seno, la componente B,
tiene la dirección negativa del eje Y, entonces sería negativo. Entonces nos hubiera dado el seno negativo. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Hubiera sido un ángulo del cuarto cuadrante. Es decir, que está entre 270 y 360, o también puedo decir que está entre 0 y menos 90, o sea, un ángulo en sentido izquierdo también. Lo puedo ver. Si lo veo en sentido derecho, sería un ángulo que está entre 270 y 360. Si lo veo en sentido izquierdo, sería entre 0 y menos 90. Son equivalentes, ¿no? Salvo que se consideran los sentidos distintos. Bien, y en este caso, si hubiera sido de cuarto cuadrante, entonces hubiera sido 3 menos 2i, por ejemplo. Y en el primer cuadrante hubiera sido 3 más 2i, ¿sí? Las dos componentes positivas. Bien. Volviendo justamente a la forma polar, se trata de expresar el número complejo, se trata de expresarlo en relación del seno y el coseno. Entonces, si z es a más bi, si z es a más bi, si yo despejo a y b de estas expresiones, a entonces es igual a ¿qué? A rho por el coseno de phi, y acá b es igual a rho por el seno de phi. Quiere decir entonces que cuando reemplazo acá, me queda que a es rho por el coseno de phi más rho seno de phi por i. Saco factor común rho, entonces me queda que z es igual a rho por coseno de phi más i seno de phi. Y así entonces expreso el número complejo en forma trigonométrica. Entonces, como si a mí me dan el número complejo, tengo que determinar el valor del ángulo que tengo acá, y para eso necesito saber justamente en qué cuadrante está, porque la calculadora me va a dar el valor del ángulo. Cuando yo pongo el coseno me da el valor del ángulo. Después lo vemos cuando hagamos la parte práctica. Igual yo también lo tienen resuelto, pero tengo que tener cuidado y tengo que analizar de qué cuadrante se trata, porque la calculadora no me da el valor del ángulo de los 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces tengo que analizar bien eso. Bien, esto en cuanto a la expresión de la forma polar. Bueno, todo esto, ¿para qué? Para cuando logro expresar el complejo con expresiones del seno y el coseno, contribuyen a facilitar muchos cálculos, resolución de muchas ecuaciones, porque hay las funciones trigonométricas tienen muchas identidades, muchas relaciones entre estas funciones trigonométricas que me ayudan a simplificar los cálculos, sobre todo en el tema de complejos. Entonces por eso se logra expresar el número complejo en forma trigonométrica justamente para eso. Vamos a ver entonces ahora la primera aplicación que vamos a ver justamente de expresar un número complejo de esta manera es en la potenciación. Potenciación. Si yo tengo, por ejemplo,
tengo, por ejemplo, un complejo de la forma A más BI. Si yo tengo A más BI elevado a la n, si n es un número natural, lo puedo desarrollar como el binomio de Newton. Si n pertenece a naturales, lo puedo desarrollo binomio de Newton. ¿Sí? Ahora, si n no es natural, o puedo encontrar una forma más sencilla, lo puedo hacer en su forma trigonométrica, la potenciación. Si yo logro expresar z como phi por coseno de phi más i seno de phi, quiere decir que entonces z a la n lo voy a expresar como todo eso elevado a la n. ¿Sí? Será todo esto elevado a la n, y por seno de todo esto elevado a la n. Pero esto tiene la fórmula de que la ventaja de que esto en realidad me queda phi a la n y acá me queda el coseno de n phi más el i seno de n phi. Bien. Esto se puede hacer demostrar por inducción, se puede demostrar por inducción completa, y no es muy complicado, pero bueno, no lo vamos a hacer, una cuestión de tiempo, pero no queda. Lo que nos sirve para demostración es esas fórmulas de la suma de dos ángulos que les puse. Porque primero, cuando se muestra por inducción completa, se demuestra para n igual a 1 y nos queda el 1 acá, entonces nos queda z igual a z, ¿no? Z igual a esto. Y después se hace, lo mismo, ¿no? Para n igual a h, entonces vale para h más 1, y ahí aplicando la fórmula que les puse de la suma de dos ángulos, se puede demostrar, ahí queda demostrado. De todas maneras, también lo tienen en el libro de Rojo, en la página 359. Esta fórmula se conoce como fórmula, esto es lo que se conoce como fórmula de Moivre. Así. Fórmula de Moivre. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos que elevar a la n un número complejo, lo podemos primero expresar en su forma polar y luego calcularlo de esa manera. A ver. Bien. En el ejercicio, sí, en el 7 creo que tienen ahí resueltos, utilizando la fórmula de Moivre. Acá lo veo.
7A, la sumatoria de 0 a 14, a ver, no lo tienen resuelto, pero está utilizada. Me interesa ver en algún ejercicio que hayan tenido que... Ahí que tengo expresiones polares y en el 7A, suma geometría. Bueno, en el Z a la 15 tenemos hecho acá. Claro, hace falta hacer Z a la 15, así. Ahí tienen un ejemplo de cómo hacer en el ejercicio 7. Bien, que está relacionado con una razón de una serie geométrica que no sé si lo vieron con... Bueno, pero si lo vieron con comparada, cosa que no creo, pero no importa. Eso después cuando repasemos los ejercicios lo vemos. Bien. ¿Qué nos queda? Nos queda la radicación. La radicación. Bien, entonces vamos a ver radicación. Para hacer la raíz n, o sea, nosotros tenemos acá para complejos una manera de calcular todas las raíces de un número. Entonces, por ejemplo, si tenemos que calcular una raíz cuarta, tenemos que tener 4 raíces generadas, que son soluciones de la raíz cuarta de un número complejo. Entonces sea W o omega, la raíz enésima de un complejo Z. Entonces quiere decir que Z a la n es igual a W. Entonces, todo complejo, lo que yo les decía, todo complejo no nulo admite n raíces enésimas distintas dadas por la siguiente fórmula. WK, que tampoco lo vamos a demostrar, pero también está demostrado en el libro de Rojo. Se hace la raíz enésima de ρ. Recuerden que ρ era el módulo, ¿no? Era la suma de los cuadrados de las componentes real e imaginaria. Por el coseno de phi más 2k de 2, vamos a poner, en vez de 2pi, 360 les voy a poner, porque no sé si 360 por k dividido n más i seno de pi más 360 k dividido n. Para k o con k igual, para acá igual a 0, 1, 2 hasta n menos 1. Bien, ¿qué estamos diciendo con todo esto? A ver. Bueno, a ver, por ejemplo, a ver. Supongamos que tenemos que hallar la raíz cuarta. Vamos a poner ejemplo, a ver.
tenemos que hallar, a ver, la raíz cuarta. Voy a poner el ejemplo que tenemos en el libro de rojo, para que me dé un ángulo así trascendente, ¿no? Que me dé de 60 o de 30 o de 45. Por ejemplo, a ver, la raíz cuarta de menos 4 más de menos 4 más 4 raíz de 3i. 4 raíz de 3i. Bueno, una expresión medio fea, parece muy complicada, pero bueno, esto ayuda a que me den valores del ángulo y todo más simples. Bueno, entonces, para calcular la raíz, entonces tengo que calcular primero el módulo, ¿no? Esto que llamamos ρ. ρ es igual a la raíz cuadrada de las componentes, o sea, las componentes, en realidad esto, mi z es igual a ¿qué? A menos 4 más 4 raíz de 3i, ¿no? Esto lo tengo que someter a la raíz cuarta de esto. Entonces, la componente real es menos 4, entonces esto es menos 4 al cuadrado más 4 raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Bien, entonces ρ es igual a 4 por 4, 16 más, y esto es 4 por 4, 16 por 3 es 48. Ahí no se pone la i. No se pone la i porque es la raíz cuadrada de los valores absolutos de las componentes. A ver cuánto da. 48, 8 y 6, 14. Esto da la raíz cuadrada de 64. Quiere decir que ρ es igual a 4. Por un lado, entonces ρ me da 4. Ahora, entonces, voy a borrar. La raíz cuadrada de 64 es 8. Es 8, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Ρ es igual a 8. Ρ es igual a 8. Después, ahora tengo que averiguar ¿qué otra cosa necesito? Necesito el ángulo phi. Entonces, el coseno de phi, primero vamos a ver en qué cuadrante está el ángulo, ¿no? Porque nosotros tenemos acá que tenemos menos 4. La parte menos 4, la parte real, representa el coseno. O sea, el coseno está acá. Y 4 raíz de 3i es en la parte positiva de la componente compleja. O sea que es un ángulo que está en este cuadrante. Por lo tanto, es un ángulo que está entre ¿quién? Entre 90 y 180. ¿Sí? Eso lo vamos a tener en cuenta. Porque el seno me va a dar positivo y el coseno me va a dar negativo. Entonces yo tengo que el coseno de phi es igual a, entonces, coseno parte real menos 4 sobre ρ que me había dado 8, es decir, menos 1/2. Y el seno de ρ es igual a 4 raíz de 3 sobre 8, es decir, raíz de 3 sobre 2. Entonces tengo que buscar, con la calculadora tengo que buscar qué ángulo es eso. Tengo que verificar que sea
un ángulo efectivamente del segundo cuadrante, de que esté entre 90 y 180. Entonces, bueno, busco, por ejemplo, si en este caso creo que al poner el coseno negativo va a tomar por defecto que se trata de un ángulo del segundo cuadrante. Entonces voy a poner seno a la menos 1, o sea, el arco seno a la menos 1 de menos 1/2, y ahí me da menos 30 grados, o sea, me dio un ángulo de cuarto. El arco seno, no, arco seno puse, no, y es arco coseno, me parecía. Arco coseno, es decir, en la calculadora lo buscan como cos a la menos 1, es ese botoncito. De menos 0,5, 120, ahí está, ahí me lo dio bien. Entonces, quiere decir que ahí controlo, 120 es un ángulo de segundo cuadrante, sí, o sea que esto significa entonces que phi es igual a 120 grados. Bueno, teniendo ρ y teniendo el ángulo, ya puedo ir generando todas las raíces que se me fueron, que puedo ir obteniendo con estos datos que necesito. Entonces, la primera que voy a poner es W0. Acá, como es raíz cuarta, voy a tener W0, W1, W2 y W3, u omega, ¿no? Entonces, es la raíz cuarta de 8, porque es la raíz cuarta de ρ, raíz cuarta de 8, entonces raíz cuarta de 8 es un irracional, entonces ya lo dejo indicado. Así, por el coseno de 120 más 2K, 360 por K les puse, ¿no? 360 por K les puse en la fórmula, ¿no? Si no, tenemos que poner 360K, no sé si se los puse, porque es 2K pi. Es 360 por K, lo que va en la fórmula, ¿eh? No recuerdo ahora si les puse la K en la fórmula. Entonces sería acá W0, entonces acá sería 360, acá es lo que le decía que vale acá, entonces acá sería, como en este caso es K sub W0, K vale 0, sería por 0 dividido n, es decir, dividido 4 más pi seno de 120 más 360 por 0 dividido 4. Bueno, acá entonces puedo empezar a sacar las cuentas para obtener ya la expresión compleja. Entonces me queda, por ejemplo, raíz cuarta de 8 por, entonces acá me queda por el coseno de, entonces esto como se me anula, me queda 120 dividido 4, que sería 4 por 3, 12, coseno de 30 más y seno de 30 igual a, bueno, el coseno de 30 es, raíz de 3 sobre 2, y el seno es 1/2. Eso también lo pueden buscar en la calculadora. Entonces sería raíz cuarta de 8 por, esto sería raíz de 3 sobre 2 más 1/2 i. Esta sería una entonces de las raíces cuartas de ese complejo que les puse ahí. O sea que esto es súper irracional, ¿no? Bien. Después W1, después omega 1, W1 viene a ser
raíz cuarta de 8, y acá sería por el coseno de 120 más 360 por 1 dividido 4 más y por el seno de 120 más 360 por 1 dividido 4. Bueno, y ahora entonces, bueno, hacemos la cuenta, 120 más 360 dividido 4, y hacemos igual que en el caso anterior. Lo mismo hacemos para W2 y para W3. Esto lo tienen hecho también, este ejemplo está hecho en el libro de Rojo, en la página 365, si lo quieren ver terminado. Y otro tema que les quería dar son las raíces de la unidad, raíces de 1. En el ejemplo 11, 1, a ver. Bien, a ver, 11, bueno. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo haríamos las raíces cuartas de 1. A ver, determinadas las raíces por ejemplo, a ver, si yo quiero hacer todas las raíces cúbicas de 1, si yo calculo no sé si lo ven ahí, raíz cúbica de 1, si lo ven ahí, si yo calculo en el campo real, dentro del conjunto, los números reales, la raíz cúbica de 1, la única solución que tengo es 1, ¿sí? Pero bueno, dentro del conjunto de los complejos se me tienen que generar otras 2 raíces más. Entonces, voy a recurrir a la fórmula esta de radicación. Por lo tanto, esto lo tengo que ver como un número complejo que tenga sus 2 componentes. Entonces, en principio, esto es 1 más 0i, ¿sí? O 1, 0, lo puedo ver así. Entonces, cuando quiero determinar el ángulo que tengo acá, prácticamente no me hace falta ni siquiera analizar ni el seno ni el coseno, ¿no es cierto? Porque tengo 1, tengo la unidad acá y como no tengo componente vertical, directamente el ángulo que tengo es un ángulo de 0 grados, ¿sí? Cuando tengo la componente vertical, es un ángulo que es de 0 grados. Quiere decir entonces acá es que phi es igual a 0 grados. Bien. Y el módulo del vector será ρ igual a ¿qué? A 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, esto es igual a 1. ¿Sí? Bueno, entonces ahora con estos datos ya puedo ir generando todas las raíces de 1. Entonces, hacemos W0. W0 es igual entonces a raíz cúbica del módulo, raíz cúbica de 1. Entonces, vuelven a entrar si no terminamos, pero si terminamos ya está, o si ya cualquier cosa cuando esté terminado les mando una foto, si se corta antes. Bueno, entonces W0 es raíz cúbica de 1, que esto es 1,
por el coseno de 0 más 360 por 0 dividido 3 más y seno de 0 por 0 más 360 por 0 dividido 3. W1 es igual a raíz cúbica de 1 por el coseno de 0 más 360 por 1 dividido 3 más y seno de 0 más 360 por 1 dividido 3. Acá las cuentas después me quedan más fáciles. W2 es igual a raíz cúbica de 1 por coseno de 0 más 360 por 2 dividido 3 más y seno de 0 más 360 por 2 dividido 3. Entonces, acá ya se me generaron todas las raíces, ya tengo, bueno, entonces W0 lo pongo acá abajo, me va a quedar, bueno, raíz cúbica de 1, esto se hace en campo real, es 1 por el coseno de 0 dividido 3 es 0, el coseno de 0 es 1, más, y acá me queda 0, seno de 0 es 0, entonces acá me queda 0, quiere decir que W0 es igual a 1. Después, W1 es igual a raíz cúbica de 1 es 1 por el coseno de 360 dividido 3 es el coseno de 120 más y seno de 120. Ahora vamos a ver, y W2 es igual a 1 por el coseno de 360 por 360 sería 240, ¿no? 360 dividido 3 es 12 por 2, 24. Coseno de 240 más y seno de 240. Entonces, acá me queda, el complejo que me queda es el coseno de 120, era raíz de 3 sobre 2, si mal no recuerdo, del otro que hicimos. Raíz de 3 sobre 2 menos, y el seno de 120 es 1/2 i. Ahí lo buscan en la calculadora, si no. Al revés me dio la calculadora, Nieve. Coseno de 120 menos 1/2. Bueno, puede ser. No, el coseno de 120, según sí, en realidad tenés razón, sí. 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 Menos, entonces es menos 1/2 más raíz de 3 sobre 2 i. Y acá me va a dar parecido, pero van a cambiar los signos. A ver, el coseno de 240 es menos 1/2 y el seno de 240 es igual a menos raíz de 3 sobre 2i. Bueno, entonces, bueno, estas dos, bueno, esta, cuando las elevo al cubo, estas tres raíces me tienen que dar, si las elevo al cubo, me tienen que dar 3. Bueno. Otra vez me quedé hablando sola. Pero... Bueno. No, solamente me quedé hablando sola cuando les decía que
las 3 raíces que obtuvimos ahí las elevamos al cubo y nos tienen que dar, las 3 nos tienen que dar 1. No, nada más que eso, pero ya se llegó a terminar.